Fórmula Tabasco presenta miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña con Gabriela Isa e Ileana Pineda. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este miércoles de Mesa Redonda. El tema de hoy tiene que ver con nuestras raíces, con lo que cuando uno piensa Tabasco es un Edén, tiene que ver con la agricultura, con el campo tabasqueño, y ese es el tema de este miércoles de Mesa Redonda. Campo tabasqueño y las estrategias para su desarrollo. Gabriela Isa, ¿cómo estás? Bien, Ileana, qué gusto saludarte y saludar a todo nuestro auditorio, a quienes nos siguen en presentetv.com y en Diario Presente, también a quienes nos escuchan en el 94.1 de su FM. El tema es sobre las oportunidades y los programas para el campo. ¿Cómo se encuentra actualmente esta situación en el estado de Tabasco? La agroindustria, los recortes, el presupuesto, la ganadería, la recuperación, sobre todo el futuro de esta actividad. Y para ello hemos convocado a 3 personas que conocen muy a fondo sobre el tema. Antes que nada queremos enviarle un abrazo y con mucho cariño para que se recupere pronto a Pedro Jiménez León, titular de SEDAFOP, que no pudo acudir hoy a la mesa redonda, pero está nada más y nada menos que los subsecretarios que manejan muy bien el tema y el delegado de Zagarpa, Ileana, para que nos metamos a fondo en torno a esta situación. Que no nos digan, que no nos cuenten, hoy vamos a saber la realidad de nuestro campo tabasqueño. Les recuerdo que nos escuchan en el 94.1 de FM y nos pueden ver en presentetv.com. Ahí pueden seguir la mesa redonda este miércoles. Y le doy la bienvenida a nuestros invitados. Está con nosotros el delegado de Zagarpa, el Carlos Hernández Reyes. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Ileana. Muy amable. También está con nosotros el subsecretario de Ganadería, Manuel Fuentes Esperón. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Ileana. Muchas Quiero gracias, saludarle, Gabriel. Manuel. Y el subsecretario de Agricultura, Ulises Lanestosa Zurita. Bienvenido. Buenos días. Quiero saludarles a los 3 Muchas gracias. funcionarios, Híjole. digamos de muy buen nivel, pero además gente que conoce a fondo el campo. Nuestra raíz, Gabriel, el campo tabasqueño, delegado. Empecemos con usted. ¿Cómo están las cosas? Una radiografía de nuestro campo tabasqueño. Muy precisa. ¿Cómo no? En principio, agradecerles mucho esta gran oportunidad que tenemos de poder compartir con el auditorio de ustedes pues la información relevante del sector agroalimentario de Tabasco. Tabasco es un estado eminentemente agropecuario y no podemos olvidar la acuacultura, que es un tema muy interesante. Tabasco genera hoy 95 bienes agroalimentarios que son muy importantes y que tienen una aceptación en el mercado nacional e internacional bastante interesante. En Tabasco se siembran alrededor de 117,000 hectáreas de cultivos cíclicos, aquellos que tienen un periodo de 3 meses, 4 meses, y se siembran alrededor de 120,000 hectáreas de cultivos perennes. La actividad agropecuaria de Tabasco es sumamente importante. La ganadería es otro tema que definitivamente nos lleva en estos momentos a una ganadería muy productiva, una ganadería con bastante éxito en este momento. Traemos un inventario de 1.900.000 cabezas de ganado en el estado, que pastan en 1.600.000 hectáreas. Hoy la ganadería trae un precio muy importante en cuanto a carne, que es de lo más destacado del estado. Tabasco en la parte de acuacultura genera alrededor de 50,000 toneladas anuales. Yo creo que hoy la frontera agrícola que tienen estas 3 actividades en lo general son muy vastas y ha venido también dándose de manera muy marcada una migración de cultivos tradicionales a cultivos más importantes, como lo es, por ejemplo, la palma aceitera, sí, que es un cultivo que ha generado en los últimos años en el estado una gran aceptación por parte de los productores y viene ahí una reconversión productiva. Del Tabasco que mencionaba Ileana, del Tabasco de antaño, del Tabasco característico al Tabasco de hoy y al Tabasco de mañana, ¿cómo está realmente la situación en el campo, don Carlos? ¿Está mejor? ¿Está a tablas? ¿Está creciendo? Yo creo que tenemos que ver el sector agroalimentario con mucho optimismo. El sector agropecuario, acuícola y forestal, que no es nuestro tema, la parte forestal, al menos en la Zagarpa, está creciendo de manera importante. Por ejemplo, en la parte forestal hoy tenemos reconversión productiva de ganadería a plantaciones forestales en una superficie aproximada de 50,000 hectáreas. Uh-huh. Eso significa que el Tabasco de hoy es un Tabasco diferente al del pasado. Tenemos, por ejemplo, cultivos pues que son
tradicionales como el cacao, que si bien es cierto atraviesa una situación difícil por parte de una enfermedad conocida como moniliasis, es una enfermedad que los cacauteros deben de aprender a convivir con ella porque no vamos a poder erradicarla, tenemos que ser claros en este tipo de temas, pero la moniliasis hoy tenemos apoyos importantes de parte del sector, para el sector, de parte de la federación, y estamos trabajando en el manejo de la plantación, lo que nos permite poder tener un incremento en la producción importante. Ya tuvimos las primeras 5,000 hectáreas con un trabajo de manejo de podas en el cultivo de cacao, y eso hace que nuestros productores empiecen a ver que si bien es cierto que tenemos plantaciones viejas, no significa que no puedan ser productivas. Con un manejo adecuado de una plantación de cacao, podemos impactar de manera importante en la actividad. A ver, la impresión, por lo menos del ciudadano común, a lo mejor el que no está tan inmerso en esta industria, es que si bien esto era lo natural en Tabasco, la agroindustria, esto que nos está hablando, en el momento que entra el sector petrolero, se queda totalmente abandonado el campo y ahorita es como de rescatarlo y volver a empezar. ¿Así lo ven ustedes o no? Yo creo que es algo, Ileana, Gabriel, que debemos de considerar mucho, de manera muy importante, porque tenemos que despetrolizar la economía de Tabasco y tenemos que voltear al sector primario. Que así se olvidó y se tiene que volver a echar a andar toda esa maquinaria. Creo que el principio número uno es que nosotros podamos cambiarnos el chip y entender que las instituciones somos los facilitadores de los productores. Y en esto significa que le debemos de dar una mayor participación a los productores. Hemos hecho un trabajo importante en la parte de planeación. Yo creo que hay dos conceptos básicos para poder sacar adelante el campo. Uno es la planeación y el otro es la innovación. Si no planeamos, si no innovamos, si no hay cambio, entonces no podemos hacer mucho en el sector. Por eso es importante que le demos una participación a los productores, que escuchemos su voz, y ahí fue donde trabajamos de manera coordinada el gobierno del estado y el gobierno federal, para que podamos nosotros, conjuntamente con los productores, permitirles que eleven su voz, y de ahí sale un plan estratégico 2015-2018, esa es la parte de planeación, con un presupuesto multianual, que nos permita darle seguimiento a las actividades productivas del Estado. Era algo que debíamos de hacer, pero que no lo debían de hacer las instituciones, lo debían de hacer los productores a través de sus cadenas productivas. Se logró, traemos un plan estratégico que amarramos de manera muy importante el gobierno del Estado y la Federación, y hoy en día podemos decir que al final de la administración del presidente Peña Nieto y del señor gobernador del Estado, don Arturo Núñez, tendremos la posibilidad de poder evaluar qué fue lo que hicimos en el sector agroalimentario. Médico, ¿no son gritos desesperados los de los productores de cultivos clásicos como el cacao, la copra, el banano? Porque hemos visto que han diversificado hacia lo forestal, como bien señala usted, hacia la palma de aceite, hacia otro tipo incluso de ganadería y más hacia la acuacultura. Pero los cultivos clásicos, digamos la copra, el cacao, hoy por hoy elevan la voz y dicen que está deprimida la agroindustria. ¿Hay tela de dónde cortar todavía en este sector? ¿O ya de plano tendrían que diversificar? O sea, ¿todavía se puede sembrar coco? No, ¿todavía es redituable? Por supuesto que sí. Sí, la escuchamos. Por supuesto que sí. Digo, es importante que tengamos claro algo. Nosotros somos facilitadores de los productores. Y los productores debemos escucharlos, pero tenemos que ayudarlos. O sea, no podemos únicamente escucharlos y se acabó. Hay que ayudarlos a hacer una planeación adecuada. Hay que ayudarlos a que ellos puedan empezar a innovar en el campo. Y por ejemplo, en el caso del cacao, es emblemático el cacao, no en Tabasco, en México. Estamos hablando de más de 40,000 hectáreas con más de 36,000 productores. Esta información nos debe de dar la pauta a que realmente el sector cacautero merece una atención especial. Se la estamos dando. Micrófono, por favor, para que no salga mucho de plano. Sí, si no, nos están aquí diciendo que no se oye tantito y el auditorio... Pues, le estamos dando la atención a los productores, le estamos permitiendo que ellos nos digan qué está pasando en la parte de producción primaria, por ejemplo. Ajá. ¿Qué está pasando en la parte de infraestructura y valor agregado? ¿Qué pasa en la parte de mercados y comercialización? Y en algo que es fundamental, ¿qué pasa en la parte de sanidad? O
sea, los productores tienen que, y conocen perfectamente qué está sucediendo en cada una de esas etapas. Y ahí es donde nosotros entramos y debemos convertirnos en facilitadores de esos productores. Una vez que conozcamos cuál es la demanda, atender esa demanda. Y esa es la planeación. Bueno, a ver, aquí a lo mejor ya va para Ulises y para Manuel. De repente aquí en Tabasco nos encanta que nos solucionen los problemas. Nos volvimos los tabasqueños totalmente dependientes del gobierno y de que alguien venga a darnos apoyos, en fin. ¿Cómo se está comportando el ganadero, el agricultor? ¿Está tomando responsabilidad? ¿Está asumiendo? Porque si bien ahora el papel de ustedes realmente es como de facilitadores, no de resolverles los problemas, ¿no? Entonces vamos a hacer una pausa y regresamos a platicar con ustedes sobre este cambio de cultura que se requiere para que el campo tabasqueño se desarrolle. Esto tiene que ser parte de las estrategias de desarrollo del campo. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Nos están escuchando en el 94.1 de FM y se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter y en Facebook como Fórmula Tabasco. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. La avanzada erosión que presentan los ríos Grijalva y Carrizal han comenzado a amenazar los muros y protecciones que se construyeron en sus márgenes y que hasta ahora han evitado que se repita una catástrofe como la que inundó miles de viviendas de la capital del estado en el año 2007. Por ello, la Comisión Nacional del Agua inició 4 obras para tratar de impedir que la corriente continúe socavando las orillas y amenace la base de infraestructura que mantienen protegidas las colonias Gaviotas, La Manga, la zona Sicom, el primer cuadro de la ciudad y Casablanca, aunque estarán listas hasta diciembre. Sin embargo, estas solo constituyen una salida provisional al fenómeno, pues de acuerdo a especialistas, este se presenta de manera natural, pero se ha visto agravado por los asentamientos irregulares, la circulación de vehículos pesados y hasta la sequía. Además, la Conagua advirtió que pese a las recomendaciones emitidas por la población, diversos bordos de tierra siguen siendo usados como carreteras, por lo que están en peligro de presentar deslizamientos. Incluso en otros ríos como el Carrizal, la protección con roca también puede fracturarse, si el suelo sigue recibiendo vibraciones importantes emitidas por unidades de carga pesada. Desde los primeros días de este mes puede verse a una cuadrilla de trabajadores que colocan costales y preparan el terreno para que se coloque la barrera conocida como Bolsacreto, justo detrás del Teatro Esperanza Iris, con el fin de colocar espigones que desviarán la corriente de este afluente. De manera adicional, se inició también la reconstrucción del barrote de la margen derecha, justo por el puente Grijalva 1, cuyos trabajos consisten en la formación de la protección marginal y tapete antisocavación a base de bolsas de cimbrotextil con mortero de alta resistencia, compuesto de cemento y arena. Además, se colocará un tapete articulado de concreto de 4.5 pulgadas de espesor que protegerá la orilla del río en una longitud aproximada de 260 metros. En esta área ya se observa la rampa de acceso por encima del muro, por donde en próximos días se inyectará el concreto a las bolsas que personal especializado empezará a colocar desde una parte del cauce hasta que quede concluido el bolsacreto. Y es que los ríos de Tabasco son jóvenes, el tipo de suelo limo-arenoso que tenemos en el estado y el comportamiento de los afluentes afecta a los márgenes. Eso es un proceso natural que seguirá presentándose con los años, así lo advirtió el vocal de la Red Mexicana de Recursos Hidráulicos, Benjamín Adalberto Quiles León. Por ello destacó que las obras que realiza la Comisión Nacional del Agua buscan mitigar los efectos de la erosión, que provoca deslizamiento de tierra a lo largo del cauce de cuerpos de agua, como en el río Grijalva o el Carrizal, pero que deben haber estudios a profundidad que permitan garantizar la seguridad de la población a futuro. Señaló que los espigones buscan detener un poco la corriente, pero en cualquier río la erosión seguirá avanzando con el tiempo, pero es cambiante, algo que se agrava por los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos que provocan lluvias fuertes en temporadas que antes se distinguían por secas. Con información de María Albert Hernández para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. Cárdenas, Huimanguillo y Paraíso son los 3 municipios donde la Cámara Nacional de Desarrolladores y Promotores de Vivienda pretende edificar nuevos conjuntos viviendísticos para finales de este año y principios del 2016, pues prevén desarrollar alrededor de 20,000 viviendas en estas nuevas reservas. Así lo dio a conocer el presidente de este organismo empresarial, César Narváez Bautista, al señalar que los conjuntos habitacionales serán destinados para 2 tipos de clientes, pues un 40% tendrá un estilo residencial y el otro 60%
90% su infraestructura demandará un precio más económico. Una de las razones por las que la Canadevi está explorando los municipios pertenecientes a la Chontalpa señaló que se debe a que en los últimos años han notado una sobrepoblación viviendística en el centro y Nacajuca, por lo que los ha obligado a buscar nuevas alternativas para sus clientes sin olvidarse de los servicios básicos que ellos suelen requerir. Refirió que la realización de estos nuevos inmuebles se oficializará dentro de unos días, pues aunque no reciban el apoyo de los órganos gubernamentales, su cámara empresarial las concretará debido a la demanda solicitada por aquellos tabasqueños que pretenden hacerse de un patrimonio familiar en zonas no inundables. Otra de las estrategias anunciadas fue el acercamiento con las nuevas autoridades municipales que asumirán el cabildo a principios del 2016, pues expresó que los municipios poco a poco han incrementado su población y por lo tanto requieren de lugares para vivir en las 17 demarcaciones. Asimismo recalcó que aunque la mancha urbana se haya expandido hacia las entradas y salidas de la capital, aún mantienen una reserva de 200 hectáreas, que probablemente perdurará en los próximos 10 años para seguir edificando viviendas. Con información de Josué Hernández, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta. Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Estamos de regreso en este miércoles de Mesa Redonda. El tema, el campo tabasqueño y estrategias para su desarrollo. Están con nosotros el delegado de la Zagarpa, Carlos Hernández Reyes, el subsecretario de Ganadería, Manuel Fuentes Esperón, y el secretario de Agricultura, Ulises Lanestosa Zurita. Gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Y antes de irnos a la pausa comercial, yo les puse en la mesa el tema de la cultura del tabasqueño con relación al sentir que nos tienen que resolver los problemas, que papá gobierno tiene que venir con una varita mágica a solucionar los problemas. ¿Cómo se está trabajando en este sentido? Que regresen las autoridades al papel de facilitador y si sí están asumiendo la responsabilidad los productores. ¿Quién de los dos? ¿Ulises, Manuel? Manuel. Ok.
Sí, desde el inicio de esta administración, obviamente sí había un clientelismo, algo de lo que comentas, era una realidad. La manera de trabajar ahora ha sido un poco diferente, ¿no? A los productores se le están haciendo supervisiones, se les está vinculando, se les está asesorando, se le han creado grupos de asesoría para que ellos generen prioridades y poderlos apoyar de una manera más eficaz, que los recursos, como bien dices, han ido mermándose, que los recursos que se están dispersando en el campo sean tiros de precisión, que vayan directamente a donde se va a producir, que no se estén perdiendo en la nada, que era algo que venía ocurriendo, ¿no? Y en el caso de agricultura, don Ulises Lanestos ahorita. Gabriel, Ileana, yo tengo una visión de lo que era el campo tabasqueño en el pasado y lo que es hoy y hacia dónde podemos ir. No hacia dónde vamos, sino hacia dónde podemos ir. En el pasado teníamos un conjunto de productores debidamente capacitados que sabían qué hacer, cómo hacerlo, que eran gestores de su propio destino para buscar los apoyos en el gobierno. Hoy ya no lo son tanto. Traemos en el estado más de 400 ejidos, 430, 470 exactamente, no tengo el número, y ahí hay directivos de esos ejidos que tienen 60 y 70 años de edad. Gentes que se quedaron rezagadísimos, los hijos de estas familias que son ganaderos, agricultores, estaban enamorados primero del petróleo, después de otras actividades no tan lícitas, donde ganan el dinero más fácil y se han olvidado de su tierra, del hábito de trabajar la tierra, y se han convertido en lo que dice Ileana, tal vez un poco en extender la mano y que lo resuelva papá gobierno. Don Arturo Núñez, cuando toma el gobierno de Tabasco, nos instruye al señor secretario y a los subsecretarios del área para que escuchemos a los campesinos, para que los apoyemos y facilitemos las cosas, como dice nuestro amigo el delegado, don Carlos Hernández Reyes, para ir facilitando poco a poco. Lo difícil es poder incorporar a los hijos de estos productores a las actividades de carácter agropecuario, ¿no? Traemos un déficit enorme en lo que es agroindustrias. Apenas empieza a verla en el campo de la palma de aceite, que ahorita hay una planta en Agroipsa que se ha estado desnotando mucho, en realidad está sirviendo mucho a Tabasco, está sirviendo a los productores de la palma de aceite. Hay una inversión nueva en la zona de los ríos, ya de capital tabasqueño, que eso es muy estimulante, no viene de fuera, sino adentro, con Felipe Casanova, con Chucho Ramos y otra gente que van a hacer una agroindustria, y hay la tentativa, por ahí me comentaba el subsecretario de Ganadería, que posiblemente la gente de David Gustavo también, ¿no?, pudiesen quizás entrar en otra agroindustria de este tipo, pero no nada más en palma de aceite, necesitamos en la copra, en el coco. El coco, decía Gabriel, sí sigue siendo una expectativa para Tabasco, claro. Si nos metemos en los súper, nosotros vamos a ver que vienen en Tetra Pak y en botella muchísima variedad de agua de coco que vale 100 pesos el litro. Tenemos en el mercado turístico de México, que es enorme, con sus centros turísticos, donde se puede vender el agua de coco si hay la inversión adecuada en Tabasco. O la traemos de fuera o lo hacemos nosotros, pero hay la posibilidad de vender el agua de coco a muy buen precio. Lo estamos comprando aquí, en Tetra Pak, y yo les recomiendo que vayan a Chedraui, el Selecto, y ahí van a encontrar a 100 pesos el litro. Que además dicen que es muy buena. A ver, vamos por partes. Menciona usted algo muy importante acerca de la gente que tiene muchos años en el campo y que las nuevas generaciones ya no están trabajando en él. Que le tiraron al petróleo, que mandaron al hijo a prepararse fuera para que fuera alguien de bien y no sufriera lo que yo estoy sufriendo en el campo. Pero esto llevó a que se abandonara la actividad primaria y que viniera gente de fuera a aprovechar los beneficios de la tierra del estado de Tabasco. En una reciente investigación del Grupo Presente se puso de manifiesto cuántas hectáreas hoy ya no están en manos de tabasqueños, están en manos de gente que ha venido a trabajar la tierra en el estado. ¿Hacia allá vamos?
Si no ¿O qué se no está recapacitamos, si no reorientamos la visión, hacia allá vamos. El problema no es si son de adentro o de afuera, la lógica es que sean los de adentro. Claro. ¿No? Pero si no pueden los de adentro o no quieren, pues lo tienen que hacer los de afuera. La oportunidad ahí está. Lo que no podemos seguir es esperando, porque a mayor tiempo, mayor costos. Entonces, si nosotros somos capaces, como la ganadería queda un grupo de jóvenes, de hijos de ganaderos importantes, formados como agrónomos, como nuestro amigo aquí, o como médicos veterinarios, o como biólogos, que están empezando a obtener resultados importantes. A reencontrarse. Pero, por ejemplo, en Tabasco, me voy a meter con el permiso de Manuel, nadie insemina. De plano. No hay inseminación artificial cuando deberíamos de tener un centro genético en el estado. Para el sureste, inclusive, porque somos la puerta del sureste. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los dos han estado del lado de los productores y hoy en día les toca estar del lado de la autoridad. Yo me imagino que al haber vivido años en esta industria, bueno, tienen muy claro en dónde serían los tiros de precisión, como tú dices, para que los productores inviertan en ese tipo de cosas como las que estás hablando, Ulises, de la inseminación en el caso de la ganadería, pero como esos debe de haber muchos casos en la agroindustria. ¿En dónde está el punto a detonar por parte para trabajar en equipo? Autoridades, ustedes que traen el conocimiento de los productores y los productores, ¿en dónde es el...? En que seamos capaces los funcionarios de Tabasco en incentivar, en motivar a los productores jóvenes. Si no somos capaces como gobierno de inducirlos a que la actividad agropecuaria es lenta pero segura, no lo vamos a lograr. Hay actividades como el turismo, hay actividades como sigue siendo el petrolero, hay otras opciones fuera, hay tentaciones inclusive en el Estado a las que se pueden dedicar con dinero fácil los jóvenes. Hemos perdido el carácter para hacer las cosas por nuestra propia inteligencia, pero en nuestras propias manos. Y si no somos capaces de empujar ahí, de poder, a base de capacitación, de innovación, como dice el delegado, pero innovación para quedarse. No innovación que hoy se me ocurre, que son ocurrencias, no innovaciones, se me ocurre innovar en esto y no me salió como yo quería y voy a otra cosa. La innovación tiene que ser permanente. ¿No? La innovación no debe ser para andar investigando, para eso están los centros de investigación, pero los que van en los productores tiene que ser para quedarse. Sí, algo ahí en referencia a lo que comenta Ulises. Yo siento que la ganadería está viviendo hoy un gran momento y vamos a decir, de 3, 4 años hacia acá, los precios, los nichos de oportunidad, los niveles de rentabilidad de la ganadería están haciendo que regresen productores o hijos de productores y se están dedicando a la actividad. Están habiendo más innovaciones, están habiendo reconversiones productivas. Se está dando, no es algo que no se esté dando, a lo mejor no va lento o no lo estamos percibiendo todavía porque el proceso ganadero es un proceso de un poquito más de tiempo, en que se mejore la genética, entre que se preñe una vaca, para destete y veamos ese potencial genético, se lleva algunos años, entonces... Cuando éramos líderes, eso es que es frustrante, ¿no? Que éramos líderes, éramos ejemplo a nivel nacional e internacional. Seguimos siendo en genética, el Estado está en un nivel altísimo. Si tú ves los ganaderos tabasqueños cuando van a las ferias nacionales, primeros lugares. O sea, Tabasco tiene muy buena genética, no se le ha dejado de apostar. Tenemos el programa de sementales donde se dispersan 1000 sementales cada año para los pequeños productores. Eso está avanzando. En genética estamos excelentemente bien. Tal vez nos ha fallado algo de difusión, pero Tabasco, los resultados ahí están a la vista, ¿no? Y esto que mencionaba Ulises del centro, más tecnología, más crecimiento en esto, por ejemplo, para la inseminación y para mejorar genéticamente las razas. ¿Hay algún proyecto? El centro genético, por una razón, dice muy bien Manuel, tenemos una ganadería en manos de un núcleo especial de productores de Tabasco de altísima calidad. Hay más de 19 premios en primer lugar nacionales. Pero está en un sector pequeño. Pero está en manos muy reducidas. Necesitamos que esa calidad genética baje a donde están los más necesitados, por llamarlos de alguna manera, o los más atrasados, como señala Manuel.
¿no? Tenemos la calidad, ¿cómo hacerla más de todos nosotros? Digo, eso baja a nivel del programa de sementales que cada año se está dando, se dispersan 1000 sementales a pequeños productores con un para apoyo. Que vayan modificando. Es correcto, con un apoyo del 50%, el valor de semental, donde participa, por supuesto, la Zagarpa en un programa concurrente. Ese programa está vigente, no ha dejado de estar, y ahí se está dispersando la genética. Efectivamente, la genética está en manos de los creadores de razas puras, que es un núcleo es pequeño. Así es, pero que está, y lo están haciendo bien. Bueno, son nuestros. ¿Y en qué parte de la cadena productiva habría que enfocarse un poco más los esfuerzos? Me refiero, por ejemplo, si bien tenemos esta genética o también platicando con ganaderos nos dicen que no les conviene venderlo aquí, sino lo terminan llevando a otros estados como Puebla, para que allá continúe el final de la cadena productiva para la carne. Esa parte, ¿cómo tendría que mejorarse? Yo quisiera hacer una aportación que creo que es muy importante. Comparto lo que comenta Ulises y Manuel en el sentido, por ejemplo, de la inseminación artificial. Pero yo creo que para que podamos consolidar la parte del proceso de inseminación artificial, debemos pensar en que aquellos que menos tienen, los productores que menos animales tienen, porque los que ya tienen, ellos se van solitos, pero los que menos tienen, tenemos que pensar en ellos y crear programas que permitan poner en condiciones de poder recibir un semen esos animales. Por ejemplo, un programa de mineralización del ganado, para que nosotros podamos, en principio, darle las condiciones adecuadas a la ganadería para que pueda estar en condiciones de recibir un semen y realmente no desmotivar al productor, porque la inseminación artificial es una práctica que ya es común en los ganaderos de muchos años y que tienen las posibilidades. Incluso llegamos a transferencia de embriones, pero los ganaderos más pequeños necesitamos crear la cultura de la inseminación artificial, pero no podemos ir con programas directos de inseminación cuando sus animales todavía no están preparados. Tenemos que preparar sus animales para que después podamos meter un programa de inseminación. Entonces yo creo que sí es muy importante que nosotros como facilitadores escuchemos a los productores y empecemos también nosotros a desaprender un poco de lo mucho que hemos aprendido en el pasado, ¿no? Que hay cosas que ya no nos sirven y debemos de buscar nuevas alternativas. Yo creo que la actividad agropecuaria en Tabasco no está mal. Lo que pasa es que a veces no la difundimos, pero yo quiero decirles que, por ejemplo, la ganadería ocupa el 9º lugar nacional. Es un lugar muy importante. Por ejemplo, el cacao es el primer lugar nacional. O sea, son datos que creo debemos de conocer y que nos debe de motivar a seguir trabajando en el tema. Por ejemplo, el plátano es el 2º lugar nacional, con una derrama económica importantísima para Tabasco. La caña de azúcar es el 11º lugar nacional. El ostión el 2º lugar nacional, el robalo el 2º lugar nacional. O sea, no es que estemos mal, estamos bien en algunos cultivos y es importante que nosotros fortalezcamos otros. Sin embargo, yo creo que hoy, como atinadamente comentaba Ileana, ya no podemos seguir dejando a un lado a los productores. Tenemos que invitarlos a que asuman el rol que les corresponde y juntos podamos alcanzar la mayoría de edad que se requieren, tanto las instituciones o los servidores públicos, cambiarnos el chip, pues. Tenemos que ir y pensar diferente para que los productores puedan también cambiarse el chip en su momento. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos a seguir platicando en este miércoles de Mesa Redonda el campo tabasqueño y las estrategias para su desarrollo, y quisiera que regresáramos con esta parte del análisis de la cadena productiva, en dónde estamos a lo mejor un poquito cojos y dónde tendría que enfocarse un poquito más para que sea atractivo para los productores, pues jugarse el todo por el campo tabasqueño, ¿no? Hacemos una pausa, volvemos. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. La temporada de lluvias ya están encima, pero 34 colonias con todo y sus secciones están desprotegidas de las anegaciones al quedarse sin el óptimo servicio y mantenimiento de los sistemas de bombeo de las aguas pluviales, además de que otras ni siquiera cuentan con red de drenaje, mucho menos cárcamos.
La administración del Ayuntamiento de Centro, encabezado por Humberto de los Santos Bertruy, no le dedicó tiempo para la gestión y aplicación de recursos para este rubro fundamental para la población del municipio, pues la ciudad y sus colonias no pueden salir a flote si no cuentan con una adecuada red y sistema de bombeo. Todos saben que la ciudad se construyó en terrenos bajos. El coordinador de Protección Civil del municipio de Centro, Francisco Urbina Aguilar, admitió que definitivamente no se están cubriendo al 100% los cárcamos. Funcionan, pero hay algunos que hay que cambiar, por lo que hay gestión con las autoridades federales para la consecución de los recursos. El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco tiene detectadas zonas vulnerables ante la temporada de lluvias que se está presentando en la entidad. Están clasificadas como colonias con riesgo muy alto: Triunfo, La Manga 1, 2 y 3, Gaviotas Sur sector San José, Gaviotas Norte sector Explanada, Gaviotas Sur sector Armenia, José María Pino Suárez, Casablanca primera y segunda sección y Sabina. Como colonias en riesgo alto están Ciudad Industrial, Centro en sus 6 sectores, Gaviotas Norte sector Popular, El Recreo, Guayabal, Mayito, Plutarco Elías Calles, Club Campestre, Fraccionamiento Carrizal, Tulipanes, Roberto Madrazo Pintado y Vicente Guerrero. Con mediano riesgo los fraccionamientos Invitab, Colonia Miguel Hidalgo, Carlos A. Madrazo, Miguel Hidalgo segunda y tercera etapa y la municipal. La falta de drenajes, calles, alumbrado público y agua potable son motivos por los que colonos deciden bloquear calles y carreteras para exigir al edil de Centro cumpla con sus promesas de campaña y que a la fecha se han convertido en sueños para muchos habitantes. Igual colonias marginadas como Constitución, Anacleto Canaval, Miguel Hidalgo y fraccionamientos Parrilla, Las Rosas, Ocuitzapotlán, Tamulté de las Sabanas, La Cruz del Bajío, El Amate, entre otras, son ejemplos del desinterés que prevaleció en el alcalde, pues carecen de red de drenajes para desalojar las aguas negras y pluviales. Con información de Fernando Chablé, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta. Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Ya estamos de regreso en este miércoles de Mesa Redonda, el campo tabasqueño, estrategias para su desarrollo. Y antes de irnos a la pausa comercial, yo insistía en el análisis de la cadena de producción de los productos de la agroindustria, en donde se tiene que fortalecer o incentivar para que los productores se jueguen el todo por el todo en el campo tabasqueño, que resurja otra vez Tabasco. Ustedes aquí nos están aclarando que estamos mejor de lo que se percibía, pero bueno, ¿en dónde tendría que insistirse? Sí, bueno, en el tema ganadero a mí me gustaría comentar algo, ¿no? Siempre se habla y se comenta de que ya nos acabamos el hato ganadero y eso no es cierto. O sea, el hato ganadero está, la extracción de ganado está, se sigue produciendo ganado, no somos tan eficientes todavía. ¿Por qué? Porque traemos un promedio de 45% de fertilidad en ese hato ganadero que traemos. Y siempre estamos con que vamos a comprar más novillonas, vamos a repoblar para poder subir a tener mayor producción de becerros. Yo creo en un proyecto que se está armando a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, de que vamos a trabajar en el tema de fertilidad. ¿Cómo lo pensamos hacer? El estrato de los productores de nivel medio, eso donde tenemos que operar. Los grandes están vinculados con la ciencia y ya lo están haciendo. Ese estrato medio está quedándose fuera de la vinculación. Entonces, ¿en qué va a consistir este programa? En ir con un equipo técnico, hacerles un diagnóstico de cómo está su explotación y, por ejemplo, si le hace falta forraje, o que todavía no han superado la etapa de que tengan un forraje adecuado, poderlo canalizar con los programas concurrentes hacia siembra de pastos, como su prioridad número 1, y no darle la compra de un tractor que a veces llegan y me piden un tractor y no tienen pasto ni para que su ganado. Así es, entonces ahí se desvirtúan los recursos. Entonces, de los tiros de precisión que hablamos es de que a cada productor se le haga un diagnóstico y se le den sus 2 principales prioridades. Ahí tenemos que trabajar en el tema de sanidad para que nuestro hato esté libre de brucela, tuberculosis. Claro. Tenemos que trabajar en un tema reproductivo que va a ser, ¿qué estamos proponiendo? Hacerle un trabajo de palpación a todo su ganado, sacarlo improductivo, lo que nunca va a parir, llevarle un registro de números para que los productores pequeños normalmente no identifican su ganado. A veces se vienen a dar cuenta a los 3, 4 años que una vaca nunca ha parido y ya estuvo comiendo 4 años sin producir nada.
Entonces todo eso nos va quitando la rentabilidad de un negocio, por supuesto. Sí. Entonces, de ahí sí se puede implementar un programa de inseminación con un método de sincronización y poderlos ayudar a avanzar, vincularlos, ayudarlos en los programas, inducirlos a eso y llevarlos de la mano mientras aprenden. A ver, Manuel, eso es, digamos, a mediano plazo. Pero ¿cómo enfrentar la realidad que hoy viven los ganaderos entre el comercio ilegal de cabezas que viene de la frontera sur, el abigeato, las enfermedades y la competencia desleal de quienes compran hoy carne, que no es un monopolio, pero nada más son 3 o 4, digamos un oligopolio, de quienes controlan el mercado de la carne en nuestro país, su carne y otras empresas más. Incluso acaban de declarar los ganaderos en ese sentido, que les quieren pagar menos, con la amenaza de que si ellos no les venden al precio que les están poniendo, pues van a buscar otras alternativas. ¿Cómo enfrentar este problema real? Sí, bueno, en el cambio de nicho, por ejemplo, de negocio, que nosotros brincamos de canal a vender animales en pie, entramos a un mercado que es nuevo para los ganaderos, si lo quieres ver así. Sí. Entonces, también ese mercado tiene ciclos. Y, por ejemplo, los engordadores, si te das cuenta, en la baja de precio ahora, fue hacia el becerro de media ceba o más grande, no al pequeño. ¿Por qué? Porque ese pequeño es el que le interesa comprar hoy a ellos, es el ganado que van a sacar en febrero, marzo, que es cuando las ventas de carne son muy buenas. No en invierno. Si compran un becerro o un novillo de 350, 400 kilos, va a salir en diciembre cuando están las heladas. Entonces es un ciclo, ellos son una empresa, ¿no? Y ellos saben en qué momento van a comprar, subir y bajar el precio. Por eso vino ese decremento. No estamos acostumbrados. A nadie le gusta que le bajen el precio cuando estás vendiendo. Que te pongan un límite, ¿no? Por supuesto. Entonces, pero cuando iba a la alza, que todos los días subía 1 o 2 pesos, ahí estábamos todos felices, ¿no? De repente nos viene al revés, que viene un bajón de 2, 3 pesos. Entonces ahí, pero es tema de mercado, ¿no? Eso se va a recuperar entrando el año, van a volver a subir los precios y vamos a volver a estar. Entonces ahí es que a los ganaderos que entiendan que así es la oferta y la demanda. Es correcto. O sea, que no es un tema de un monopolio a nivel nacional en el que tendrían que estar más protegidos por la autoridad en las negociaciones, sino así es. Así es, su carne sí influye porque es el comprador más grande del país. Es el número 1. Por supuesto, y no nada más del país, compran en muchas partes. Ahorita estaba trayendo ganado a Nueva Zelanda. Entonces, es un comprador que a fin de cuentas mueve el precio. No podemos decir que no. Y el tema escabroso de del frigorífico, o sea, están las matanzas clandestinas, las carnicerías que les dicen frescas, o como carne caliente de la periferia. O sea, cuando aquí estaba un camino ya establecido que, bueno, por razones que todo el mundo conocemos, no está funcionando como debería de estar funcionando. Bueno, en ese sentido, ¿hay algún proyecto para restablecer esta parte de la cadena de producción? Bueno, la Secretaría tiene un proyecto de un rastro nuevo, de hecho participando ahí la Zagarpa, para adecuar al tamaño. Obviamente yo siento que no vamos a volver a un rastro que va a matar 1000 reses, 800 reses diarias, eso ya no lo veo. Pero sí veo la necesidad de un rastro tipo TIF para el Estado, para que todos esos postes de la periferia que nos están trayendo carne caliente puedan matar en forma adecuada en un rastro tipo TIF y nos llegue una carne excelente para todos los tabasqueños. Son nuevas formas. ¿Cómo se vincula Zagarpa con este proyecto? ¿Es por el terreno que está por Macuspana o es otro más? No, esa es una parte, ¿no? El terreno ya ha sido solicitado por la Unión Ganadera Regional y por cierto que va por muy buen camino. Pero aparte ha cambiado hoy en día el modelo de comercialización del ganado. O sea, nosotros no podemos seguir engordando novillos como lo hacíamos en el pasado, porque el grano es sumamente caro para nosotros. Entonces tenemos que ser la fábrica de becerros que debemos de ser. Vender los becerros para que los engorde quienes tienen el grano a mejor precio. Eso es algo que lo tenemos que entender y que nuestros ganaderos tenemos que cambiar nuestra forma de comercializar el ganado hoy. ¿Para qué vendo un novillo de 450 kilos y lo puedo vender de 180, 200 kilos en un superprecio hoy en día? Es decir, encontrando el punto de equilibrio. El punto de equilibrio. Menos inversión. Exacto. Y desocupas ese espacio para una vaca más. Ya no tienes que tener un animal ahí. No es que la engorda ya no sea negocio como antes, es menos rentable que vender el becerro. ¿Más riesgosa? No, más negocio, más rentable. Es más rentable, menos inversión. Si tú vendes el becerro, obviamente va a ser más rentable. ¿Por qué? Porque el precio del becerro está a 59 pesos hoy.
Cuando el novillo está a 40, ¿no? Manuel, Carlos, Ulises, Ileana, vamos a hacer una pausa, regresamos, es el minuto 42, ya volvemos a platicar de cómo está el campo en el estado de Tabasco. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. De 10 años a la fecha en Tabasco se han resuelto 300 casos de disolución de matrimonio, que era un trámite de por lo menos hasta de 3 años, por lo que la reciente reforma eclesiástica realizada por el Papa Francisco reduce el tiempo de la nulidad del matrimonio. Y es que en entrevista con el vocero de la diócesis de Tabasco, Denis Ochoa Vidal, adelantó que esta reforma entrará en vigor a partir del 8 de diciembre, fecha de inicio del año litúrgico de la Misericordia. Además destacó que a la entrada en vigor de esta reforma, todo aquel matrimonio que por diversas causas solicite la disolución, el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Tabasco podrá resolverlo, sin la necesidad de ir hasta la Santa Sede. Ochoa Vidal destacó que con esta reforma todos los elementos del proceso tendrán que ponerse al día, como lo que se conoce como la anormalidad psicológico. Ante esta situación, la diócesis se vio en la necesidad de profundizar más en los procesos prematrimoniales, para que realmente la pareja que desea casarse conozca las condiciones y los requisitos, pero sobre todo que basen su matrimonio en el amor de Dios. Con información de Daniel Lorca para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Ya estamos en la recta final de este miércoles de Mesa Redonda, el campo tabasqueño, estrategias para su desarrollo. Nos acabamos de echar toda una cátedra en el sector, en la parte de la ganadería. Vamos a escuchar lo mismo de la parte de la agroindustria, de la agricultura, en relación a esta cadena de productividad. ¿Dónde se tiene que enfocar los esfuerzos? Bueno, Ileana, la agroindustria es necesario. Si nosotros somos capaces de producir materia prima y no tenemos los instrumentos para procesar esa materia prima, no le vamos a lograr agregar valor a las ganancias de los campesinos. Lo estamos viendo con la palma de aceite. Empiezan a estar las agroindustrias, vamos a tener más demanda de siembra posiblemente el próximo año, pero nosotros tenemos como gobierno que normar hasta cuántas hectáreas debemos de ir de palma de aceite para no poner todos los huevos en una sola canasta. Okay. Tabasco tiene una vocación, según yo, que es forestal y es pesquera. Y estamos caminando muy lentamente en las dos. Okay. La ganadería se hace, las grandes ganaderías en el mundo se hace donde hay una agricultura exuberante, fuerte, porque los esquilmos son muy baratos para lograr las engordas. Eso dicen los libros. Nosotros hacemos ganadería de pastizales y no es malo. Yo creo que lo que decía Manuel, necesitamos poner más vacas porque el negocio ahorita es vender el becerro chico. Necesitamos más vientres. Okay. Ojalá y se fueran como los borregos que dieran de a 2 y de a 3, ¿no? Pero como es uno cada 9 meses, cada 10 meses, ¿no? Pues bueno, necesitamos más vientres. Ahí está el nicho para jugar con la demanda de los mercados en el caso ganadero, pero ya eso Manuel lo va a resolver. Ahora nada más, el tema de pesca, me estaba dando fuera del aire unas cifras, ojalá las pudiera compartir con el auditorio, sí, de cómo estábamos en pesca y cómo estamos actualmente en acuicultura. En el pasado yo fui delegado federal de pesca y dejamos en 56,000 toneladas de productos pesqueros a Tabasco, que se oye bastante, pero no es nada si lo comparamos. Por ejemplo, ustedes métanse y vean Tlaxcala, que no tiene agua, que no tiene el 30%, y van a ver, nos vamos a poner a llorar. ¿En pesca? En pesca. En comparación con la calidad de agua que tenemos nosotros, el volumen de agua, el 30% de los escurrimientos hídricos del país corren por aquí. Y no los aprovechamos. Nosotros tenemos que convertir las vocaciones de los suelos, todos los suelos tienen una vocación, para algo sirven. Los suelos sirven de Tabasco, es forestal, creo yo, y es acuacultura. Ganadero. Más que nada cultura. Ganadero, lo defiende. Una ganadería, porque tenemos una pero alta calidad. Pero hasta un punto, ya encontramos el nicho. Y una ganadería porque tenemos una alta calidad genética ya nuestra, ya se en manos de tabasqueño, que hay que hacerla bajar
a los ganaderos medios y pequeños. Los ganaderos de Tabasco no rebasan entre 30 y 40 hectáreas. Me encanta lo ganadero. Cabeza de ganado. Soy médico veterinario. Ya vi. Pero en lo agrícola nosotros tenemos un sector platanero sumamente vigoroso, que tiene una derrama anual de más de 2.000 millones de pesos, si el delegado no me deja mentir. Tenemos 40.000 hectáreas de cacao que se están reestructurando, estamos rehaciéndola, no estamos ¿Qué programas hay en esto? Estamos apoyando a los productores con material vegetativo en palma de aceite, en hule, en copra, en piña, en caña de azúcar, en cítricos, en todo lo que se pueda apoyar con material vegetativo, lo estamos haciendo, ¿no? Pero la punta de lanza en Tabasco son palma de aceite, cacao, que estamos en primer lugar, quizás por superficie, porque siempre hemos estado en primer lugar. Porque somos unos afortunados. Entonces, tenemos buenos suelos para cacao. Nosotros tenemos que ir rehabilitando, y lo estamos haciendo año con año, estamos metiendo muchísimo material vegetativo. Traemos arriba de 500, 700 hectáreas, este año llegamos a 1.000 hectáreas de renovación, para ir sacando las plantaciones viejas, metiendo las nuevas. Y andamos en alrededor de 22.000 hectáreas de palma de aceite, entre lo que maneja el gobierno federal y estatal, más los que traen la iniciativa privada. Okay. ¿No? La caña está funcionando muy bien, cuando menos para los españoles y para los colombianos. Y eso está bien. Y eso está bien, porque generan empleo. Y que generan empleos en Tabasco, pero bien remunerados, ¿no? ¿Cómo está el techo financiero para culminar este año por parte de Zagarpa con todos los apoyos que hacen con el Estado? ¿Y cómo viene 2016? Porque suena padre todo esto que hemos oído, pero ahí viene 2016, un año difícil, ¿no? Sí, por Son supuesto. recortes. Yo creo que es importante destacar que el presupuesto, por ejemplo, de la Zagarpa en el 2015 fue de 700 millones de pesos. Motivado por el plan estratégico que se tiene, hoy andamos en 1.200 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que los productores les estamos dando la oportunidad de que ellos empiecen a hacer sus propios proyectos. Y nosotros nos convertimos, en lo que comentaba Ileana, en verdaderos facilitadores de los productores. Si nosotros no hubiéramos tenido un plan estratégico que hicimos de manera conjunta, el gobierno del Estado, los productores, no tuviéramos los resultados que tenemos hoy. 2015, difícil, pero andamos sobre los 1.200 millones de pesos en la Zagarpa, andamos en 460 millones de pesos de concurrentes, que están incluidos entre los 1.200, y pretendemos cerrar con un monto superior todavía a este que estamos hablando. O sea, es importante que tengamos claro, y yo sigo insistiendo, el problema del sector agropecuario en Tabasco es de planeación, y que de la planeación tiene que venir de parte de los productores y nosotros convertirnos en los facilitadores que debemos de ser. Ahí está el éxito, pero no solamente es planear, tenemos que aterrizar y tenemos que innovar. Si no innovamos, entonces vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre, y ese no es el objetivo. Realmente, cuando nosotros hablamos del sector agroalimentario en Tabasco, en lo personal, y a 2 años de estar en la Secretaría, sé que todavía hay algunas deficiencias. Por ejemplo, la parte de la organización en los copreros, por ejemplo. Los copreros, si ustedes pueden decir, bueno, es que se aprecia muy poco apoyo a los copreros. No, bueno, yo a los copreros los he oído quebrar, reestructurarse, resurgir, renacer de las cenizas como el ave fénix, y otra vez vuelven a pedir el apoyo. Pues, ¿qué pasó? Miren, ahorita, por ejemplo, los copreros estamos en un proceso de regularización de las asociaciones. Me consta que fue el primero que levantó la mano para decir, a ver, copreros, ahí les vamos a echar la mano. Así es. Vamos a ayudar. Es necesario que lo hagamos. O sea, si ellos no están organizados, pues tienen muy pocas posibilidades de poder acceder a los apoyos que se tienen. Hoy quiero decirles, 2016 es un año difícil. Es un año con presupuesto base cero. Significa que si los productores, sus organizaciones, no tienen los proyectos a tiempo, no vamos a poder competir. Pero la buena noticia es que como tenemos un plan estratégico, los productores hoy en día ya tienen los proyectos, al menos para la federación,
ya con nosotros. ¿Qué es a tiempo? ¿Cuándo se vence el tiempo? Bueno, ¿octubre, noviembre? No, debemos de tener, obviamente, yo quisiera irme a la Ciudad de México ya con mañana, con mis proyectos el día de mañana, ¿no? Porque de eso depende mucho cómo podamos repartir el presupuesto a nivel nacional. Tenemos una gran ventaja. Sinceramente, yo quiero agradecer a los productores porque ha habido de parte de ellos la disposición. Tenemos que entender que, por ejemplo, traíamos un eslabón perdido que se llama extensionismo. No había extensionismo, la asistencia técnica se había perdido y hoy no es una asistencia técnica tradicional, debe ser una asistencia técnica holística, integral, moderna, que acompañe al productor. Okay. No solamente en la asistencia técnica, no podemos ir a enseñar a los productores a hacer algo que lo han hecho toda la vida. Cacao, pues saben sembrar el cacao, saben cosecharlo. El maíz, pues saben sembrar el maíz. Tenemos que darle más elementos adicionales para comercializar, para darle valor agregado a sus productos. Pues bueno, ¿algo más que quieran agregar? Ulises, me gustaría comentar, don José, el gobernador, don Arturo Núñez, ha estado muy preocupado por el sector agropecuario. Es un gobernante que cree en el sector agropecuario de Tabasco y hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Hace 2 o 3 días estuvimos en Cunduacán, donde fue a dar el banderazo para echar a andar un invernadero para producir hortalizas orgánicas, que va a generar algo así como un poquito más de 30,000 empleos cuando ya esté funcionando. En el municipio del centro tenemos otra inversión, o sea, también de agricultura protegida, que va a generar muchísimo empleo y es para exportar pepino persa hacia el exterior. Bueno, pues vamos a estar Estamos metiendo en la zona de Jonuta también 1 hectárea más para productores de Chile, que va a generar también mucho empleo. Gracias. O sea, el gobernador ha estado innovando en algunas actividades, como es la agricultura protegida, con el respaldo de nuestros amigos de la Federación, ¿verdad? Espero que el 2016, con todo lo apretado del presupuesto llamado con base cero, no sea con tantos ceros. Bueno, ojalá. Sea con menos gracias, ceros, Ulises. ¿verdad? Menos cero y más producción. Sí, gracias Ulises, gracias Manuel, gracias Carlos por haber estado hoy aquí con nosotros y sobre todo gracias a ustedes que nos acompañaron en este miércoles de Mesa Redonda. En este momento nos enlazamos a la Ciudad de México. Buen día. Fórmula Tabasco presentó Miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña, analizados por los especialistas más destacados. Gracias por su preferencia.